En esta presentación vamos a hacer referencia a los principios físicos de un equipamiento muy importante para el diagnóstico por imágenes, para la medicina, como son las diferentes posibilidades de medicina nuclear y PET. En general se llama imágenes moleculares, también denominado medicina nuclear. La tendencia es a usar imágenes moleculares, a la especialidad que utiliza para el diagnóstico por imágenes la obtención mediante la administración de sustancias radioactivas. Se incorporan a rutas metabólicas del organismo y de esta manera van a poder marcar ciertas zonas en especial, en particular entonces una combinación de sustancias radioactivas que siguen ruta metabólica, entonces va a marcar sitios específicos que nos interesan. Existen básicamente tres variantes: la imagen plana, denominada cámara gamma o gammagrafía. Una segunda es la tomografía por emisión monofotónica. Es muy similar a la gammagrafía o cámara gamma, se diferencia en que existe una rotación del equipamiento y por lo tanto la obtención de imágenes tridimensionales. Y finalmente la tomografía por emisión de positrones, que es otro equipamiento con otro principio físico. Finalmente, tanto al SPECT como al PET, que son estudios de moleculares de medicina nuclear, vamos a poder generar equipamientos híbridos. ¿Qué significa? Que en el mismo módulo se encuentran uno al lado del otro el SPECT más un tomógrafo computado, y en otro equipamiento un PET más un tomógrafo computado. También existe la combinación con resonancia magnética, que sería SPECT-RM o PET-RM. Entonces, el objetivo pedagógico va a ser presentar los principios físicos y principales aplicaciones de cámara gamma, en segundo lugar SPECT y SPECT-CT, y el último PET y PET-CT. Comenzamos entonces con cámara gamma. La cámara gamma es una técnica de diagnóstico y tratamiento que utiliza radioelementos artificiales, radioisótopos, en fuentes no selladas, es decir, no están dentro de una estructura rígida, sino son libres, digamos, y que se administra en forma pura, es decir, el radionucleído solo o unida a una molécula orgánica. Esa molécula orgánica tiene una ruta metabólica, sigue una ruta en especial, que evidentemente es la deseada. Algunos radionucleídos de por sí siguen rutas metabólicas. Por ejemplo, si inyectamos yodo, se va a acumular en tiroides y no necesita de una molécula orgánica. En otros casos sí necesita de molécula orgánica, por ejemplo para el hueso, ya que de por sí no hay una sustancia en especial que tenga afinidad con fines diagnósticos al hueso propiamente dicho. Entonces se une a una molécula orgánica que sí sigue la ruta metabólica. Entonces, las sustancias radioactivas que se administran, denominadas globalmente radiofármacos, se van a integrar al metabolismo de los diferentes sistemas. Se basa entonces en un proceso fisiológico bioquímico. A diferencia de los otros métodos que hemos visto, donde la energía viene del exterior hacia la persona, en este caso se administra la energía, es decir, los radiofármacos, a la persona, pero como se distribuyen siguiendo rutas metabólicas, van a estudiar una porción especial, obviamente, que nos interesa. El material radioactivo, por lo tanto, sale de la persona, en vez de entrar, sale de la persona y es detectado externamente por diferentes transductores que ya los vamos a ver. ¿Qué tipo de radiación se utiliza? En general se utiliza rayos gamma, como por ejemplo en el tecnecio 99 a tecnecio 99 metaestable a estable.
rayos X en el talio 201, incluso se utilizan también radiaciones particuladas como beta negativa en iodo 231 para generar tratamiento, es decir, destrucción de tejido. El más utilizado es el tecnesio 99 metestable. Este evidentemente no existe en la naturaleza. Se va a generar en un ciclotrón, se va a generar en un equipamiento especial. No hay natural, es artificial. Su vida media es corta, 6 horas. Eso es muy interesante porque la persona en poco tiempo va a dejar de poseer este radionucleido dentro de su cuerpo. Va a ser luego eliminado, tiene eliminación biológica por un lado, más su eliminación en cuanto a la dosis de radiación por su vida media corta. Tiene una baja energía de radiación, esto también es importante porque va a generar menor grado de interacciones con la materia. El rango energético es adecuado y es fácil su disponibilidad, es decir, no es muy complicada, digamos, su generación y su adquisición. Los generadores son como este frasco, es un frasco de aproximadamente un volumen de 2 litros, un poco más grande que un termo, en el cual en el interior hay toda una estructura que posee un generador madre, que es el molibdeno 99. El molibdeno 99 pierde por partícula beta negativa y se transforma en tecnesio. El molibdeno tiene una vida media de 66 horas, es muchísimo para una persona con fines diagnósticos. Por lo tanto, no se administra el molibdeno 99, sino que se adquiere un generador de molibdeno 99 que va decayendo, cada 66 horas pierde la mitad y va decayendo en tecnesio 99. Lo que permite la morfología y la estructura y cómo está diseñado el módulo es extraer el tecnesio sin extraer el molibdeno. Entonces, se aspira por un orificio preparado para tal fin y aspiramos tecnesio 99. Ese tecnesio 99 que aspiramos se puede medir con diferentes dosímetros y sabemos la cantidad que hemos recogido de la aspiración, y ese tecnesio 99 es el que va a ser administrado al paciente en forma pura o habitualmente unido a moléculas orgánicas. El tecnesio 99 metestable que inyectamos tiene una vida de 6 horas y decae a tecnesio 99 estable por emisión de un fotón gamma. Aquí tenemos el momento de la inyección. Usted ve que la jeringa tiene una cubierta de material metálico, porque evidentemente dentro de la jeringa hay un líquido que tiene el tecnesio 99 metestable. Las dosis son bajas, así que la persona no necesita guantes plomados y toda una estructura plomada, ya que son de baja cantidad de dosis y fotones no muy penetrantes. Entonces, se administra habitualmente por vía venosa, pero puede ser por otra vía, puede ser digestiva, por ejemplo, para estudiar reflujo, por vía oral, puede ser también por vía inhalatoria para estudiar ventilación pulmonar. La más habitualmente utilizada es por vía endovenosa. Entonces, se hacen estudios dinámicos, estáticos, barridos. Estudio dinámico es que se administra directamente bajo la emisión de cámara gamma y sirve para, por ejemplo, evaluar si alguna lesión tiene un comportamiento hipervascular en especial. Otros son estudios estáticos o planares, en el cual se administra el material en un inyectorio, es decir, un espacio donde el paciente está cómodo y se administra el medicamento, y a veces hay que esperar algunas horas para que pase a la sala de exploración, porque justamente esas rutas metabólicas necesitan cierto tiempo para que se acumule una cantidad significativa
en la ruta metabólica en los órganos para que puedan ser detectados. Y finalmente hay estudios dinámicos de barrido donde la camilla se desplaza durante la adquisición de imágenes. Aquí tenemos entonces a nuestro paciente acostado en la camilla. Dentro de la camilla, siguiendo una ruta metabólica determinada, el radiotrazador, el tecnesio 99, habitualmente metestable, pasa estable y emite fotones. Esos fotones dijimos que son fotones gamma, y ese fotón gamma va en todas las direcciones. Entonces nosotros vamos a colocar detectores que son cristales de centelleo, es decir, como ya hemos visto anteriormente, la radiación gamma impacta en ciertos elementos del cristal de centelleo, genera emisión de luz por excitación, y esa luz es la que luego va a generar, ese fotón de luz, va a generar el pulso eléctrico. Entonces, fotón gamma llega a un detector, ese detector genera un fotón de luz en las células fotovoltaicas, genera un electrón, ese electrón luego por un fotomultiplicador se amplifica y finalmente genera un pulso eléctrico medible. Esos detectores están dispuestos en forma ordenada como una matriz, por lo tanto vamos a saber exactamente de dónde proviene ese fotón. Entonces el transductor está compuesto por un cristal de centelleo, que genera la transducción de radiación gamma a radiación de luz visible. Ese fotón de luz visible impacta en una célula que desprende electrones, en células metálicas que desprende electrones, y eso pasa a un fotomultiplicador para finalmente generar impulsos eléctricos medibles. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de cámara gamma estático corporal total, donde estamos estudiando el metabolismo óseo. Fíjense en la foto A, la cámara gamma, los detectores pasan primero en sentido ventral, es decir, por encima del paciente, y luego el mismo estudio es desarrollado por la espalda del paciente, en posterior. Por supuesto, hay cámaras gamma que tienen doble cristal y permiten de esa manera adquirir en forma simultánea frente anterior y frente posterior. La estructura A es normal, las imágenes A. En cambio, en las imágenes B vamos a ver que hay zonas que captan más el material de contraste, el tecnesio, en lugares donde normalmente no debe estar acumulado, corresponden a implantes secundarios de un cáncer de próstata. Es decir, el metabolismo, la ruta metabólica del material administrado se acumuló en los lugares donde hay remodelación ósea. Las metástasis óseas generan remodelación, porque al momento que la célula tumoral va destruyendo el tejido óseo tiende a repararse, por lo tanto hay remodelación. Entonces detectamos múltiples focos hipercaptantes de tecnesio 99 siguiendo una ruta metabólica de reparación ósea que nos está diciendo que hay implantes secundarios. Por supuesto, esto en un contexto clínico ya conocido de tumor presente, de anatomía patológica conocida, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay con el SPECT y SPECT-CT? También es medicina nuclear, también son fotones gamma. La diferencia en que en vez de ser estático, es decir, frente anterior o frente posterior, el equipamiento va a girar alrededor del paciente, obteniendo de esta manera imágenes tridimensionales. Entonces, el SPECT produce imágenes tridimensionales de la distribución del radiotrazador, detectando fotones a partir de imágenes planares múltiples. Entonces,
en la cámara gamma tradicional es anterior y posterior. Aquí vamos a obtener, a medida que va girando los transductores, vamos a obtener múltiples proyecciones que nos van a poder armar una imagen en 3D. Este SPECT-CT, como mostró anteriormente la cámara gamma, no tienen una belleza anatómica, es decir, indica que hay actividad exagerada en algún sector. Pero si esto le sumamos la imagen de tomografía computada y formamos un estudio híbrido SPECT-CT, vamos a obtener, por un lado, la información anatómica con el tomógrafo computado y la información funcional metabólica con el SPECT en un solo estudio, en un solo momento, lo cual nos va a poder determinar, por ejemplo, que un área que capta el material de contraste corresponde, por ejemplo, a un ganglio que está situado, que no lo podemos saber con el SPECT, pero si lo sumamos a la TC, vamos a poder decir, por ejemplo, que es un ganglio que tiene 1,5 centímetros, que está, por ejemplo, a pocos milímetros de la aorta y nos va a permitir una ubicación en 3D mucho mayor que solamente si fuese SPECT puro. Aquí tenemos un equipo de SPECT-CT. Vemos una camilla y el otro es un estativo. En los estativos hay dos receptáculos cúbicos. En esos receptáculos cúbicos hay múltiples detectores con sus fotomultiplicadores. Esta forma puede modificarse y puede ir hacia anterior y posterior, o puede ubicarse en forma de V, que es la que más se emplea para los estudios en 3 dimensiones. Este equipo es un equipo de SPECT puro, no tiene adosado el tomógrafo computado. ¿Qué hace el equipamiento? Va rotando, va girando alrededor de la persona y eso permite obtener múltiples imágenes que nos va a permitir a posteriori, mediante algoritmos de computación matemáticos, generar la imagen en 3D. Aquí tenemos, por ejemplo, los cortes tomográficos por SPECT del corazón. Entonces vamos a ver en diferentes formas, unas son en forma como de donas, de redondelas, esos son las imágenes que se denominan eje corto, y luego vamos a ver en forma de U invertida o de C invertida, que son los denominados eje largo vertical y eje largo horizontal. Esta forma solamente es posible adquiriendo en forma de 3 dimensiones. Obtenemos rodajas, a su vez podemos también hacer reconstrucciones tridimensionales, pero la adquisición de esta información, que ya no es plana, sino que nos permite hacer rodajas, eso es solamente en los equipos que tienen SPECT y que giran alrededor del paciente y permiten obtener imágenes en 3 dimensiones. Vemos que la belleza anatómica nuevamente no es muy buena. No es el objetivo anatomía, aquí el objetivo es acumulación y eso nos permite determinar funciones, vitalidad, otros elementos que son importantes, no necesariamente la anatomía. Este sí es un equipo de SPECT-CT. Como verán en la parte anterior tiene esos dos rectángulos que pueden movilizarse en forma de anterior y posterior o en forma de V. Y detrás, inmediatamente formando parte de la misma estructura, un tomógrafo computado habitual, como ya hemos estudiado. Entonces, el paciente, en el mismo momento, en los mismos, no digamos simultáneos, pero muy próximo uno del otro, el paciente va a recibir el SPECT por un lado, en 3 dimensiones, y luego la tomografía computada. Y se van a poder fusionar de tal manera que vamos a obtener tanto información anatómica como información metabólica. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a estudiar el hueso.
y vemos que hay una hipercaptación en la primera vértebra lumbar, muy pequeñita. Pero ¿qué pasa? No sé bien en qué parte de la vértebra está, pero si yo lo sumo al tomógrafo computado y obtengo que hay un área más hiperdensa en el cuerpo vertebral, y después sumo la adquisición de imágenes, es decir, sumo la información del SPECT al tomógrafo computado, voy a poder decir que efectivamente esa área de hipercaptación corresponde al área hiperdensa de ese cuerpo vertebral con esa forma. Es lo mismo que si observamos abajo en un mapa aéreo de nuestra república, vemos la distribución desde el punto de vista vegetal, por ejemplo, pero no tenemos la distribución política. En cambio, en el segundo mapa tenemos una distribución política, pero no tengo una distribución funcional de cómo es la vegetación. Y finalmente, en el tercer mapa yo voy a unir las dos cosas, la distribución política, que sería el equivalente a la anatomía del país, y su distribución en cuanto a su riqueza vegetal en una sola imagen. Entonces el SPECT-CT es justamente una fusión de dos metodologías, medicina nuclear molecular con el SPECT más el tomógrafo computado. ¿Cuáles son las ventajas? Evidentemente, mayor resolución, menor tiempo de estudio, una correlación perfecta entre la imagen metabólica y la imagen anatómica, se disminuye la dosis de radiación por mecanismos de autorregulación y necesita una menor cantidad de dosis inyectada. Otro ejemplo, tenemos una hipercaptación en una mujer con antecedentes de cáncer de mama, con un centellograma previo negativo, se hace una reestidificación, es decir, se evalúa luego de varios meses y aparece un área de hipercaptación en una costilla, en un arco anterior de segunda costilla, probablemente segunda costilla derecha. Hacemos la tomografía computada y cuando fusionamos vemos que efectivamente esa hipercaptación corresponde a una imagen en la tomografía computada que carece de requisitos para ser considerada un implante secundario. Entonces, el estudio morfológico me está diciendo de que hay una imagen que es anormal, que muy probablemente se trate de una fractura por el aspecto que tiene en la tomografía. Pero si solamente me hubiese quedado con el centellograma o con el SPECT sin la fusión, no tengo claridad anatómica como para decir si eso es un implante o si es un callo óseo. Entonces, al tener las dos combinaciones, se mejora muchísimo el diagnóstico. Aquí tenemos también otra persona que tiene tres áreas bien definidas de hipercaptación en el estudio óseo por SPECT, pero le hacemos la tomografía computada y vemos que esas tres vértebras en cuestión, que son las que captan, se presentan con respeto de su aspecto cuadrangular, pero de menor altura, y corresponden, en este caso, a fracturas por osteoporosis. Es decir, el centellograma fue fantástico porque nos dijo que había tres áreas sospechosas, pero al unirlo a la imagen morfológica podemos asegurar de que no se trata de implantes secundarios, sino de fracturas por osteoporosis. Finalmente, vamos a hacer referencia al PET y PET-CT.